Bien, hermanos, vamos a seguir este estudio. Si recordamos, estamos viendo sobre el tema de las bienaventuranzas. Hoy vamos a ver tres puntos muy importantes sobre este tema. Hoy vamos a hablar sobre los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Lo primero que vamos a estar viendo es este versículo, este capítulo con este versículo sobre los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Nosotros en nuestra vida física hemos experimentado lo que es el hambre, lo que es la sed. Si nosotros damos cuenta que cuando no comemos, estamos inquietos al querer comer algo, lo que encontremos. Cuando tenemos sed, de igual manera, buscamos una forma para poder saciarnos de esa agua, de esa bebida que, que necesita nuestro cuerpo. ¿Quién de ustedes ha aguantado un día completo sin comer o sin beber? O sea, o quién de ustedes ha ayunado unos 3 días máximo, ¿no? O sea, al no tener esa comida en nuestro cuerpo, en nuestro estómago, perdón, andamos todo el día con esa inquietud, ¿no? A veces enojados, a veces no sabemos qué hacer, estamos incómodos, nos levantamos, nos sentamos, a veces no estamos en casa, nos acostamos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo pide ese alimento, nuestro cuerpo pide esa agua. Así también en nuestra vida espiritual requiere de ese alimento, de esa agua. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestra vida. La palabra de Dios nos muestra, y lo vamos a ver aquí en Mateo 5:6, el que lo encuentre, por favor, le da lectura. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Amén. Bien, como estamos diciendo en este capítulo, el versículo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque en ellos serán saciados. Las bienaventuranzas responden al deseo natural de la felicidad, el deseo que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón del hombre. O sea, lo que nuestro, lo que nuestro cuerpo, lo que nuestra vida y el deseo es esa felicidad por medio de las bienaventuranzas. Ajá. O sea, a través de eso nosotros somos felices. ¿Por qué? Porque somos bendecidos en Dios. Vamos a ver sobre esto lo que nos habla también la palabra de Dios en, y nos da un ejemplo en San Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Bien, aquí lo que nos da un ejemplo nuestro Señor Jesucristo sobre la comida. Dice así, que mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dios nos muestra qué es esta comida. Nuestro Señor Jesucristo nos da este ejemplo. ¿Para qué? Para que tengamos una felicidad, para que seamos de esas personas que tengamos todo el tiempo esa hambre de saciarnos. Pero Dios nos muestra que es en nuestra vida espiritual. Muchas veces nuestro espíritu requiere de la palabra de Dios, que es la comida. Muchas veces nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual nos da ese retorcijón como nos da nuestro estómago cuando necesita ese alimento. Es cuando nosotros debemos poner
primeramente a Dios para ponernos el tiempo y darnos la oportunidad de comer lo que es la palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña, qué es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nos inquietamos al no tener la palabra. Necesitamos de ese alimento. Ajá. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios. Dios nos muestra en varios puntos de la Biblia. Dios nos muestra lo que es el alimento espiritual. Debemos hacer esas personas que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos de escudriñar más a ellas para poder llenarnos más y más. Porque cuando tenemos hambre en nuestra vida física, si tenemos muchísima hambre, como estamos diciendo, en todo el día sin comer, entonces no nos basta con comer simplemente una galleta, ¿verdad? Sino que queremos saciarnos, queremos una comida más sólida. Queremos llenarnos, queremos saciarnos hasta quedar satisfechos en ese momento. Pero no queda ahí en eso, sino esto es constantemente. La comida que nos muestra físicamente comemos hoy en un rato, pero después volvemos a tener hambre. Pero lo que Dios nos enseña es que la comida espiritual que Él nos da es constantemente estar alimentándonos de ellos. Tener esa sed que Dios quiere que hagamos en su voluntad. Ir acompañado en eso, ¿para qué? Para no caer en tentación. ¿Por qué? Por como dice la palabra, bienaventurado el que tiene hambre. Somos bendecidos en Dios. Estar felices con lo que Dios nos da. ¿Qué pasa con los hombres, estos hombres del pueblo de Berea? Esos hombres, cuando ellos escuchaban la palabra de Dios, nos enseña que ellos, llegando a casa, volvían a repasar lo que habían escuchado. O sea, ellos no se quedaban con decir, yo escucho hoy, me voy a casa, regreso, guardo mi Biblia y ahí la dejo hasta de aquí a 8 días, si es que no se me olvida, ¿verdad? Pero debemos estar puestos en ello. Lo que yo escucho, lo que nosotros escuchamos, debemos escudriñar la palabra de Dios para saber si es cierto lo que está diciéndonos ahí. Porque es necesario estarnos alimentando todo el tiempo. No simplemente vengo acá, dejo de escuchar, digo, escucho y después ya me olvido de eso, sino tener presente que es una comida que debo de estar comiendo, debemos estar comiendo constantemente. Ajá. ¿Dónde podemos ver esto? En Hechos 17, versículo 10 y 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra en toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Amén. Bien, si nos vamos lo que acabo de decir, estos hombres, ellos al escuchar la palabra de Dios, escudriñaban para buscar lo que, si era cierto lo que estaban enseñando. Pero al ver esto, ellos creían, ellos creyeron, y como dice la palabra de Dios, eran muchos, no pocos hombres, eran demasiados los que entendieron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa hambre, esa sed de alimentarse de la palabra de Dios. Es como ahorita que estamos nosotros acá. Nosotros nos predicaron la palabra, nos dijeron la palabra, pero teníamos esa necesidad de alimentarnos más. Por eso es que estamos acá. Pero no porque estemos aquí, vamos a dejar de seguir estudiando la palabra. Vamos a dejar de leer, sino al contrario, seguir más adelante. Seguir buscando lo que Dios quiere que hagamos. Ajá.
Dice que lo que nosotros debemos tener es ese deseo espiritual. Debemos de fortalecernos, debemos, debemos de tener ese deseo, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo tener ese deseo? ¿Cómo puedo alimentarme? Debemos de ser como esos niños. Un niño cuando recién nacido, cuando se alimenta, toma de esa leche, se alimenta. Pero así poco a poco, como va creciendo, ese niño debe de comer más y más para tener una comida más sólida, para estar más fortalecido. Porque no puede quedarse únicamente con una leche nada más. Nosotros nos damos cuenta porque cuando nosotros éramos niños, crecimos de una leche, crecimos del pecho de nuestra madre. Pero cuando fue creciendo el tiempo nos tenían que dar comida, tortilla. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros debemos, como niños recién nacidos, dice la palabra, debemos de buscar para irnos fortaleciendo más. Si nosotros encontramos y leemos las escrituras, debemos de saciarnos para poder seguir creciendo, estar fortaleciendo. Porque la palabra de Dios nos da esa enseñanza en que no únicamente debemos de quedarnos con lo que estamos escuchando, sino buscar más a fondo de lo que Dios nos quiere decir. ¿Dónde vemos esto en Primera de Pedro 2:2? Dice, yo lo voy a leer, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Es lo que debemos hacer nosotros. Beber de esa leche, alimentarnos de ello. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros nos estamos alimentando constantemente, vamos a tener la salvación de Dios. Vamos a crecer. Y es lo que nos pide nuestro Señor. Crecer en nuestra vida espiritual. Así como un niño cuando le dan de comer va creciendo en su vida física, hasta formarse, ser un hombre. Dios nos invita que comamos de esa comida, que bebamos de esa agua, que es la palabra de Dios. Porque si recordamos, la sed y la comida son dos puntos importantes que nuestro cuerpo requiere. Ajá. Porque sabemos que si no comemos o no bebemos, pues hasta nos podemos morir. Al no tomar agua, nuestra garganta se reseca. Ya no podemos ni respirar. Al no comer, estamos todos inquietos. Pero siempre debemos de estar fortalecidos. Buscar esa comida así como cuando nuestro estómago nos pide. Nosotros como hijos de Dios debemos buscar la palabra de Dios. Como digo, no únicamente aquí en nuestras casas. Porque recordemos siempre este versículo que nos dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque en ellos serán saciados. Leyendo, escudriñando la palabra, vamos a ser llenos. Vamos a estar con esa fortaleza. Debemos de estar satisfechos de la comida que Dios nos da, de su palabra. Dice la palabra de Dios también en Salmos 42, 1, 2. El que lo tenga, por favor, le da lectura. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Salmos 42, 1, 2.
Respondió Job: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, en el alma mía. Amén, eso es en ese versículo. Dice que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Aquí también el salmista nos da esta versión de que dice que mi alma tiene sed de ti. Cuando estamos en una angustia, cuando estamos en un aprieto, en un apuro, tenemos esa necesidad. A veces acurrimos al hombre de inmediatamente sin consultar a Dios por lo que nos está pasando. Pero lo contrario, nosotros debemos primero poner a Dios. ¿Por qué? De desear que nuestra alma tiene sed. Es buscar a Dios. Y es el único, el que hace la misericordia de uno. Él es el que nos va a saciar, es el que nos va a quitar todas esas preocupaciones. Porque ¿qué pasa que cuando una planta está sin agua, no se le riega? Como por decir, con los calores que estábamos, todas las plantas estaban marchitas, unas se secaron por falta de agua, no tuvieron vida, murieron. Así también en nuestra vida nosotros. Debemos tener esa suficiente agua. Así como nuestra alma pide esa sed, nos da esa sed, debemos de darle el agua. ¿Para qué? Para que no caigamos, para que no muramos espiritualmente. Porque lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en una vida de santidad y de amor con Él. El tener hambre y sed de justicia es al sentir el hombre del Señor, el Señor, cuando buscamos conocerlo más. Es cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Es cuando nos acercamos más a Dios, no viendo lo que hay enfrente de nosotros. Hay veces por cualquier causa no buscamos a Dios. Porque aún a veces no entendemos su palabra. Muchas personas o muchos hermanos a veces dejan de buscar de Dios. ¿Pero por qué lo hacen? Porque viven únicamente confiados en el hombre y no confían en Dios. Nosotros debemos creer, confiar en Dios, en lo que Él nos está prometiendo. Pero debemos escudriñar su palabra, de ser como estos hombres de Berea, que escuchaban la palabra y de inmediatamente la escudriñaban para ver que si era cierto lo que decían. Cuando nosotros buscamos de Dios, nosotros vamos creciendo aún más, nos vamos fortaleciendo. Porque esta hambre y esa sed es la que siempre debe de permanecer en una vida espiritual. Todos los días, entre mañana, tarde, a veces trabajamos, ¿no? Bueno, los que trabajamos en empresas. Pero llegando, tenemos que leer la palabra de Dios, debemos de ver tan siquiera unos 2, 3 versículos, de leer, de alimentarnos, para estar saciados en él. Necesitamos esa comida, que así como nuestro cuerpo requiere de una comida, ¿no? Nuestro espíritu también requiere de la palabra de Dios. Y nos habla también de la justicia. En este punto nos habla de la justicia divina. De lo que estamos diciendo es que para ser felices debemos tener un deseo de librarnos del pecado.
Dios es justo. Dios es justo para con nosotros. Pero depende de nosotros cómo estamos viviendo. Para no caer en pecado, como estamos diciendo, debemos de acercarnos más a Dios. Porque sabemos que hay un enemigo, hay un adversario. Y con ese tenemos luchas. Por eso Dios requiere que nosotros estemos fuertes, que estemos bien comidos, bien bebidos, para que estemos siempre a Él. ¿Qué pasa? Que si nosotros retrocediéramos, que si caminando en el Señor dijéramos, yo ya no quiero congregarme, mejor no voy, vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque desde un momento, desde que aceptamos a Jesús, desde que nos bautizamos, estamos entregando nuestra vida a Dios. Estamos llevando ese camino que Dios nos muestra, como dice nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino y la vida para llegar a Dios. ¿Qué pasaría si nos regresamos atrás? Hay muerte. ¿Por qué? Porque estamos dando la espalda a Dios. No debemos de voltear hacia atrás, así como lo hizo la mujer de Lot, acostumbrada al pecado. Ella ya estaba fuera, ya estaba libre de muerte. Pero por querer ver atrás, se quedó como una estatua de sal. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos los que siempre vamos hacia adelante, los que debemos estar caminando sin voltear atrás. Dice, y ser saciados es permanecer con con la sed de la santificación. Debemos estarnos santificando. Debemos estar siempre en oración. Dios conoce nuestros pecados, Dios conoce nuestros errores, pero Dios es fiel, Dios es justo. Dios conoce nuestras debilidades, pero Dios entregó a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, para que nosotros seamos salvos. Y de eso nosotros debemos estar agradecidos por lo que ha hecho por nosotros. Porque Dios también quiere y nos pide que seamos misericordiosos. En este versículo donde nos habla de la misericordia, le voy a leer aquí donde dice Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nuestro Padre Celestial conoce cada una de nuestras debilidades. Conoce cada uno de nuestros pecados, pero Él tiene misericordia por cada uno de nosotros. Así como les acabo de decir, Dios entregó a su Hijo por nuestros pecados, tuvo misericordia, aunque pecábamos y aún hasta hoy seguimos haciendo, porque no somos unos perfectos, pero estamos luchando para llegar a esa perfección. Pero todo es por la misericordia de Dios. Así como Dios es misericordioso, también Él quiere que nosotros seamos misericordiosos para con nuestro prójimo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo Él tuvo misericordia. Dice la palabra de Dios también aquí en Mateo 9:2. Alguien, por favor, que le dé lectura. Y, suce- y sucedió que le trajeron un paralítico tendidos. No.
Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Al perdonarnos nuestros pecados, nuestro Señor, nuestro Dios, nos ayuda a regresar para morar en su presencia. En este versículo, Jesús dice la palabra de Dios que Jesús le trajeron a un paralítico. Ajá. Pero aquí nos habla, dice, al ver Jesús, su fe de ellos. O sea, aquí no únicamente está hablando del paralítico, sino también de quienes llevaron al paralítico. Ajá. ¿Por qué? Porque dice la fe de ellos, de quienes, de aquellos que llevaron al paralítico. Estos hombres que llevaron a este paralítico que para llegar a Jesús, ellos tuvieron misericordia de este hombre que no podía caminar. Ajá. Tuvieron fe al decir, lo llevamos para con Jesús para que sea sanado. Dios nos enseña lo mismo. Hay mucha gente que anda enferma en la vida espiritual, en la vida física. Pero Dios quiere usarnos también a nosotros, que usemos la misericordia para que esas personas conozcan a Dios, conozcan a Jesús. Así como nosotros conocemos a Él, Cristo también nos invita que usemos la misericordia. ¿Para qué? Para con aquellas personas, para con nuestro prójimo, y que ellos sean sanados también. Porque antes de llegar acá, los que anduvimos en el mundo, yo me incluyo, andábamos enfermos, andábamos muertos en el pecado. Pero Dios tuvo que usar una persona. ¿Para qué? Para que seamos curados, para que seamos sanos, para podernos librar de esa muerte. Aquí vemos la misericordia de Dios que tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios usa a personas para que seamos salvos. Y esto lo vemos aquí. Y al ver Jesús su fe de ellos, dijo al paralítico, te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero eso no queda aquí, como dicen. Esto es constantemente. Si Dios ya nos sanó, si Dios nos lavó, es estar con Él, con uno de los mejores doctores, con uno de los mejores especialistas, que Él nunca nos va a dejar solos. Pero nosotros debemos buscarlos, debemos seguirlo a Él. Porque la necesidad es de nosotros, la necesidad es personal. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos? Al doctor viene a la casa sin que le digamos. Él llega a ver, te estás enfermo, ¿en qué te ayudo? Nosotros tenemos que buscarlo. Oh, me duele algo, tengo que ir al doctor. Tengo hambre, tengo que ir a buscar la comida. La misericordia de Dios es algo que nos hace felices a nosotros, pero hay que buscarlos, eso es de nuestra parte, porque nuestra salvación es personal. También también nos da un ejemplo. Jesús dice que nos muestra también en la parábola del samaritano, bien conocemos esa parábola. En esa parábola había también un hombre que lo golpearon, pero hubo también uno que tuvo misericordia para llevarlo y pagar las heridas para que él fuera sano. Ese hombre tuvo misericordia de él. Cristo pagó por nuestras heridas, por nuestras enfermedades. Ahí nos damos cuenta de la misericordia. Pero nosotros también debemos actuar. Debemos tener misericordia para con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque Dios demuestra su misericordia y su perdón mediante la manera
cómo trato a los demás. Así como yo trate a los demás, así también Dios me va a tratar. Si Dios tiene misericordia de mí, yo también tengo que tener misericordia por aquel que lo necesita. No pasarse de largo y decir pues, que se las arregle solo, ¿no? Yo no tengo por qué ayudarlo. Es más, a veces se dice, no, pues ni de mi familia es. Pero la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo quiero que sea tratado así? Debo de tratar. Con misericordia, dice la palabra de Dios. También vamos a otro punto en donde habla de la misericordia, en donde Dios quiere que nosotros trabajemos para poder seguir las enseñanzas que nos está dando y lo que estamos estudiando en estas semanas. ¿Cuál es? La de limpio corazón. Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón limpio. Dios quiere que nosotros nos humillemos ante Él. Esta bienaventuranza dice así, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién quiere ver a Dios? ¿Quién quiere estar con Dios? Todos queremos estar con Dios. Pero falta un punto importante. ¿Estamos limpios de corazón? ¿Nos estamos limpiando? ¿Le estamos pidiendo a Dios en oración, límpianos para estar contigo, para estar en tu presencia? Eso lo tenemos de tarea, de llegar a escudriñar la palabra, de decir, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros? Dios quiere que seamos limpios de corazón. Porque la palabra de Dios dice en Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Nosotros nos toca el trabajo de limpiarnos, de tener nuestro dominio propio para poder alcanzar a estar en la presencia de Dios. Porque en este momento estamos en el camino. Pero como dice Pablo, no es que ya lo hemos alcanzado, sino que estamos luchando en ello, estamos prosiguiendo a la meta, buscando esa corona para recibirla. Pero debemos de seguir estos pasos que estamos viendo. Debemos de trabajar en esos puntos. Debemos de estar alimentándonos. Debemos ser misericordiosos. Debemos de limpiar nuestro corazón. Hoy en día nos estamos dando cuenta de cómo las redes sociales están entrando mucho a las casas, con los jóvenes, hasta con los adultos. Años atrás, para comprar una revista erótica, ahí decía mayores de 18 años. No le vendían a los niños. Sin embargo, hoy ya están en las casas está. Ahora simplemente se hace un clip y aparece todo. Pero en eso debemos de tener mucho cuidado, sobre todo nuestros hijos. Me incluyo a mí. Porque ¿qué pasa si estamos viendo cosas que no debemos? Estamos ensuciando nuestro corazón. Y en eso podemos perder la salvación. Hoy, en esos tiempos teníamos que ir a buscarlas, ahora ya no. Pero, ¿por qué sucede eso? Porque no leemos la palabra y nos ponemos en un confort.
Nos quedamos solo con lo que oímos, pero no nos empapamos de la palabra. No nos saciamos de ella. A veces decimos, pues es que no me alcanza el tiempo. Pero para ver otras cosas sí hay tiempo. Pero en ese tiempo es que debemos de estudiar la Biblia. Debemos ver cómo puedo ir limpiándome más, porque ahí nos dice. También Dios nos da un ejemplo, nos da un ejemplo de David. Alguien que me ayude a leer en Hechos 13:22. Por favor. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Aquí vemos cómo Dios escoge a David con un corazón conforme al de él. Dios conocía el corazón de David. Dios conoce nuestros corazones. Dios perdonó a David, pero Dios perdona también a nosotros. Pero debemos de estar trabajando en ello. Conocemos la historia de David. Conocemos que y sabemos en esta historia que David tuvo por mujer a Betsabé, la mujer de Urías. Pero si nos metemos más profundo en esta palabra, vamos a ver por qué lo hizo. ¿Por qué estaba en su casa? Cuando debería estar en la guerra, con sus hombres apoyándolo como cabeza. Pero no, prefirió quedarse en su casa, no en un confort. Y ahí nos damos cuenta que cuando uno se pone en ese confort, el enemigo nos ataca. Ataca nuestra mente y ensucia nuestro corazón. Pero no dejemos llevarnos por eso. En esto debemos entender que debemos tener mucho cuidado en no pecar, en no ensuciarnos. David cayó en esa tentación y actuó en ella. Nosotros debemos de poner en cuenta y saber lo que está mal para con nosotros. En lugar de estar en esa confort, así como David, en su casa, tranquilo, mientras los demás luchando, nosotros debemos estar siempre leyendo la palabra, orando a Dios, orar por nuestros hijos, orar por nuestros hermanos, porque no sabemos en qué momento esa tentación puede entrar. Pero como iglesia, como hermanos que somos, como hijos de Dios, somos una familia y todos nosotros debemos de estar siempre orando por cada uno de nosotros. Todo lo que hay en este mundo, y lo ha habido, pero hoy en este tiempo, lo que es la fornicación, el adulterio, todo lo que hay, lo ha habido desde antes. Por eso es que Dios nos enseña a través de su palabra, a través de hombres que fallaron, para que nosotros
tengamos en nuestra mente que no debemos de ser así. Debemos ser diferentes, porque a hoy ya llevamos una enseñanza. Dice la palabra de Dios que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero hoy tenemos nuestra Biblia en las manos para leerla, para saber. La palabra de Dios dice que las escrituras se hicieron ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, al fin de que todo hombre no se pierda, para que estemos siempre salvos en Dios. Dios nos habla, dice que cómo podemos caer en el pecado. En Mateo 15, 18 al 20 voy a leerles el versículo 19. Porque del corazón de los malos pensamientos, los homicidas, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, dice. Ahí es en donde caen en el pecado. Debemos tener mucho cuidado en esos puntos. Debemos estar más sometidos a Dios. Debemos de tener y conservar nuestro corazón limpio. ¿Cómo lo hago? Debemos de estar orando, de estar empapándonos de la palabra de Dios. El rey David reconocía sus pecados. Cuando David pecaba y de inmediatamente él iba, dice la palabra de Dios, y se postraba a Dios y oraba. Le pedía a Dios misericordia. Le pedía que le perdonara de sus pecados. Ese versículo nos enseña lo que debemos hacer. Decía el rey David, crea en mí oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Reconocer que fallamos, pedirle a Dios en oración. ¿Para qué? Para que Él nos perdone. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. En eso debemos de trabajar. Nuestro deber en la vida cristiana es no dejar que la tentación entre, sino tener un cántico nuevo, como dice la palabra de Dios. ¿Cuál? Cantarle a Dios. Cuando llega la tentación, es mejor cantarle a Dios, al Señor. Orar. Ajá. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantando y alabando a Dios. Y así podemos vencer. Esa es la fortaleza, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Estar fortalecidos, tener nuestro corazón limpio, para que el día que el Señor venga, estemos preparados. Y no solo aquí cantarle, sino allá con Él. Estar gozosos, porque todos queremos estar con Él, ¿sí o no? Pero para esto tenemos que llevar estos puntos de lo que hemos estado estudiando. Tener hambre y sed de justicia, saciarnos de la palabra de Dios, ser misericordiosos, ¿para qué? Para con nuestro prójimo, tener nuestro corazón limpio, cuidarnos de las malas amistades y buscar a Dios con esa necesidad, así como nuestro cuerpo pide de comer, nuestro espíritu también debemos alimentarlos y así podemos estar fortalecidos y estar en la presencia de Dios. Dios siempre nos ha hablado de muchas formas, pero es de nuestra parte poner a prueba lo que nosotros estamos aprendiendo. Si estamos aquí, porque amamos a Dios, pero debemos amarlo incondicionalmente. Debemos amarlo, sí, porque Dios, buscamos a Dios tal vez por una necesidad,
porque estábamos enfermos, porque necesitábamos algo. Pero ya estamos aquí, ya no debemos de buscarlo por eso, sino debemos buscarlo porque en verdad amamos a Dios y necesitamos su ayuda y estar en su presencia. Estar seguros de que vamos a estar con Él. Pero recordemos que debemos estar con un corazón limpio y humilde. Amén, hermanos. Este es el estudio de hoy. Si alguien tenga una pregunta, si no se las doy ahorita, la estudio. Porque dicen que entre más preguntamos, más aprendemos y todo va, ¿verdad? Bueno, amén, hermanos. Dios los bendiga.